El presidente Pedro Castillo, presentada la semana pasada por la fiscal de la Nación, está con nosotros el ex presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. Jorge, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Cómo compromete la situación de José Luna Morales al partido? Porque precisamente la investigación por la cual él pasaría a cumplir prisión preventiva es por pagar sobornos para inscribir a Podemos. ¿Esto quiere decir que de comprobarse se podría poner en tela de juicio el nacimiento de este partido, la inscripción misma, o una cosa no necesariamente tiene implicancia en la otra? Podría ser si se prueba que eso ha sucedido, inclusive esto podría acarrear la nulidad de esa inscripción, ¿no es cierto? Y obviamente, me imagino, no habrá actuado solo, ¿no? Supongo que habrá que ver qué otras responsabilidades pueden haber, ¿no? Evidentemente es una medida drástica la que ha adoptado el juez, considerando que quizás no concurren los elementos que hubieran impedido una detención. Pero es un tema sumamente serio, ¿no? Que no depende de sus enemigos políticos, sino depende de hechos objetivos que la Fiscalía ha hecho suyo y un juez lo ha recogido. A pesar de un tuit que publicó José Luna Morales, ¿no?, más temprano, él publica un tuit donde insinúa de alguna manera que esto podría tener que ver con la supuesta alianza que hay entre Podemos o la colaboración de Podemos con el actual gobierno. Recién me abrieron investigación, dijo Luna Morales a través de su cuenta de Twitter. Recién me abrieron investigación preliminar luego de que Josefina Townsend lo dijera en el debate. Recordemos la pregunta que le plantea la periodista Townsend a Urresti. Y en tiempo récord me dictan prisión preventiva. No huiré como un cobarde, pues de nada soy culpable. Tampoco huyas cuando te detengan. Rafael López Aliaga menciona ahí al virtual alcalde de Lima, investigado por lavado de activos. Pero no se entiende mucho el tema del Son hechos de hace 8 años, si no me equivoco. Este es un proceso, claro, por algo que ocurrió en el 2014, me parece que pudo tener repercusión en el 2018, es decir, son hechos anteriores. Las investigaciones, desgraciadamente, en nuestro país están tomando mucho tiempo, porque si hablamos de la posibilidad de anular la inscripción de Podemos, habría que analizar todo lo que ha pasado mientras este partido ha existido. Ahora, y ha estas funcionado. cosas se sabían. Por eso es que Josefina Townsend hace esa pregunta. No la saca del aire. La saca porque estaba en el ambiente de los que saben de política que este tema estaba en camino de alguna manera, ¿no? Los hechos existieron, nadie inventado. Bueno, en fin, yo no le deseo ningún mal a nadie, pero estamos ante hechos que han merecido acogidos por un juez a petición de la Fiscalía. Nada más y nada menos, y me parece bien que se haya puesto a disposición, se haya puesto a derecho, a diferencia de los que se van corriendo, ¿no? De los que se esconden de las cámaras de televisión o de lo que fuere y que no dan la cara nunca. Y que no dan la cara, claro. Pero claro, uno se pone a pensar, ¿y qué podría pasar con Podemos ahora, o en qué situación queda el partido que tiene una bancada que también, de acuerdo por lo menos a la información que se consigna en la denuncia fiscal, podría haber favorecido o podría haber llegado a determinados acuerdos con el gobierno de Pedro Castillo? Se ha mencionado el congresista Enrique Wong, se le menciona en la carpeta fiscal. No está bajo investigación, pero se habla de una larga lista de congresistas que habrían sido captados o convocados por el gobierno para crear una suerte de blindaje en el Parlamento, ¿no? Por sus votos los conoceréis. Cómo votaron en una vacancia, cómo votaron en la otra, entre la negativa y la abstención, por ahí se movían ellos y otros más. Entonces, ahí está. Yo creo que están las pruebas objetivas, ¿no? Ahora, lo que hay que probar es si ese voto responde a una prebenda, a una canonjía que le han dado, o lo que sea. Creo que eso es muy importante porque... Una pregunta, Mávila. ¿Cuál es la diferencia entre Montesinos entregando dinero en efectivo a los paralelo, hay varios juristas que han hecho el paralelo, ¿no? Incluso los procuradores que trabajaron en la investigación del caso Montesinos. El caso Montesinos nos regaló, cientos de vladivideos donde uno podía ver fehacientemente, pero quizás sentó el precedente en la ciudadanía de que había la necesidad imperiosa de ver esas imágenes, ahora no hay, fueron absolutamente escandalosas. Ahora no hay videos, pero hay contratos, hay nombramientos.
y te puedo asegurar que entre contratos y nombramientos, esas personas, si se han metido en este tipo de arreglos, han sacado mucho más plata que lo que Montesinos daba. Pedro Castillo ha comprado el mejor estilo de Fujimori en su momento. Congresistas, diría usted, pero bajo esta nueva modalidad. Sí, claro, pues por nombramientos en cargos públicos de personas recomendadas por esos congresistas. Le congresistas. atribuyen a un agente del entorno presidencial haberlos captado. Entonces, no hay diferencia. La corruptela, en el fondo, es exactamente la misma, solamente a algunos les pagan en efectivo, con video, y a los otros no hay video, pero hay contratos. Interesante, porque la Fiscalía desarrolla en este organigrama de la organización criminal el brazo en el Congreso, claro, ¿no? Hay un brazo para compuesto por bloquear. los niños. Claro, en principio 6 congresistas de Acción Popular investigados, con nombre y apellido. Yo recuerdo que Cerrón, que estructuró la defensa de este tema, aseguró 44 congresistas para impedir que se llegara a los 87, pero ellos le fueron sumando a otros. Al final eran 55, 58 más o menos, de los cuales tiene esos 6 y otros más. O sea, no son los únicos. Entre ellos, la gente de Podemos y algunos de APP, ¿no? Así es que creo que el tema está claro y espero que haya una rectificación de estas personas, porque si no, vamos a suponer, va al voto cualquier moción de los próximos días o la propia comisión de acusaciones constitucionales. Primero, ¿vamos a aguantar el Perú que gente que está cuestionada, que está denunciada, sean miembros de la Comisión de Acusaciones Constitucionales? Eso es una infamia. El presidente del Congreso ya envió, por cierto, una lista, incluso de los congresistas con investigaciones abiertas, a todas las bancadas, a los que integran, sobre todo a las bancadas que tienen congresistas en la subcomisión, para que se los retire, sean cambiados, sustituidos, en fin, el presidente para que sea un proceso que pueda garantizar limpio, garantías mínimas. Mínimo, porque, o sea, el presidente del Congreso tiene que mandar un oficio. Estas personas no pueden, de motu propio, decir, oye, como yo estoy mencionado en este tema, involucra, doy un paso al costado. O sus propios partidos les tiene que reclamar a alguien, o la calle, o el presidente del Congreso, o los medios de comunicación, retiren a esta persona. ¿Por qué no toman la iniciativa y los retiran de una vez? Es inaceptable un proceso de denuncia constitucional con una comisión, con gente que está incluida en la comisión. Ahora, esos tampoco pueden votar en la final. El doctor García Toma ha puesto una teoría muy interesante. Ha dicho, no contemos en el cómputo a los implicados. O sea, el número legal menos la gente que tiene que salir. Y tiene que salir. ¿Eso se puede hacer? ¿Es legal? Me parece, es el ¿existe una autoridad para separar al congresista e impedirle el voto? Para empezar, sí lo pueden sacar, porque eso es una acusación constitucional ya hecha contra 6 que está en camino. Y que con una votación de la mitad más 1 pueden ser iniciada la acusación y suspendidos en el cargo. Primer punto. Segundo punto. Es de honor que una persona que tiene un cuestionamiento no puede ser juez y parte, pues es un tema elemental de principio de derecho. Cualquier persona no necesita saber temas jurídicos para pensar así. Entonces, además no hay ningún futuro, y quiero que la gente lo sepa claramente. Si los niños y compañía no salen del Congreso, no nos hagamos ilusiones de ningún proceso constitucional contra el presidente de la República ni contra nadie, porque no habrá votos, ¿no? Entonces, este es un tema importante. Como importante, por ejemplo, es la responsabilidad de los ministros de Estado, ¿no? Los ministros de Estado, de acuerdo con la Constitución, artículo 128, dice, todos los ministros, no dice algunos, dice, todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente. Entonces, siendo el presidente, por imputación fiscal, jefe de una organización criminal, los ministros anteriores, cuando se cometieron los hechos, como los ministros actuales, los dos grupos de ministros, todos, sin excepción, a no ser que hayan renunciado voluntariamente en señal de rechazo al tema, son responsables. Por ejemplo, Ayala, ¿no es responsable? No hay entonces asume una responsabilidad, y como estamos en una organización criminal, ese es un delito permanente, continuo. Yo he escuchado
peregrina idea del señor Salas. No, yo no era ministro en ese tiempo. Tenemos esa declaración, A ver, vamos a verla. me gustaría que la escuchemos A ver. para poder analizarla mejor. Esto es lo que ha respondido el ministro Alejandro Salas cuando se le ha preguntado por la denuncia en contra del presidente y los delitos que se le imputan. Nosotros como ministros, ya de manera sistemática toda la semana pasada hemos venido siendo amenazados que por hablar de coyuntura política estamos distrayendo nuestro trabajo y se nos va a denunciar. Se nos está recortando la libertad de opinión. Desde mi punto de vista siento recortada mi libertad de expresión con estas amenazas de que por el hecho de poder responder hechos de coyuntura que ustedes tienen a bien solicitar, simplemente se nos está amenazando. Nosotros, por lo menos quien te habla, desde febrero de este año. Estos hechos que se están dando y suscitando son del año pasado. Nosotros no formamos parte de ese gabinete. Entonces, quienes podrían de pronto responder esas preguntas es el anterior gabinete o anteriores ministros. Nosotros ni siquiera conocemos a esas personas. Es curioso porque pareciera una contradicción. El ministro Salas dice que le están recortando la libertad de expresión cuando defiende al presidente, pero luego dice yo no sé nada porque eso es pasado. Como se dice en criollo, le está tirando dedo a los anteriores, ¿no es cierto? ¿Quiere ser colaborador eficaz, señor Salas, con los anteriores? ¿Eso es lo que quiere ser? No, no. ¿Esto lo compromete penalmente a Salas? Sí lo compromete, y no es por hablar, porque él es libre de hablar, y además si va a la prensa y le pregunta, tiene todo el derecho a responder. Ahora, que descuide su trabajo es otro tema, ¿no? El tema objetivo es lo que dice la Constitución. Todos los ministros son responsables, inclusive por los actos delictivos del presidente. Y habiendo denunciado una organización criminal, y si tú permaneces en eso, después no pidas que no te tomen en cuenta en un proceso penal. Si es que no, señor Salas, no es por lo que usted habla. No hay un tiene intento nada de que ver sus afectos con el presidente. Su libertad de expresión tampoco no está en cuestión, nadie lo tiene por qué recortar. Bueno, él dice que se siente, la verdad, además, agraviado. Lo que dice, como yo entré en febrero y estos hechos fueron antes, yo no tengo que ver. Por favor, ¿es abogado el doctor Salas? Supongo que sí. Nos reservamos un comentario sobre la respuesta del ministro Salas, pero quería compartirle, Jorge, eso es parte de la primicia que se conoció el día de ayer en Panorama, pero analizada ya. ¿Por qué estas dos embajadas? Y hemos sumado a esta mesa de conversación a la ex ministra de Justicia, Marisol Perestello, para hablar de tantos temas que estas últimas semanas nos ocupan en materia política. Bienvenida y muchas gracias. Buenas noches. En principio quería preguntarle, ¿guarda lógica que Beder Camacho haya buscado a estos vecinos, países, amigos del gobierno, por lo menos simpatizantes con una línea de izquierda para buscar asilo político? Sí, claro que sí, tiene que ver con todo un plan más allá de la situación de la presidencia de Castillo coyuntural, o sea, digamos, hay un plan que tiene muchos años y que tiene que ver con temas ideológicos y macropolíticos, ¿no? O sea, no solamente, ya si quieres salir del continente te vas hasta China, pero digamos, en China es evidente que el trabajo que hizo Evo Morales en su momento con Correa fue el gestar estos espacios, con Lula, estos espacios estratégicos que se llamó el socialismo del siglo XXI. Si no quieres usar ese nombre, digamos, porque hay una suerte de confusión respecto a lo que nos referimos cuando hablamos de esto. Hay una infiltración ideológica clara en Cuba, en Venezuela, que tiene además otros intereses y que está muy vinculado, lamentablemente, al crimen organizado. Y eso hay que decirlo sin que nos tiemble la voz, porque es verdad. ¿Al crimen organizado vinculado a estos gobiernos de izquierda? Vinculado al crimen organizado que en su momento nace en Brasil con Lula y con Odebrecht y que se expande desde el punto de vista del financiamiento de intereses y de partidos a toda América Latina, pero luego desde una infiltración ideológica también a Venezuela, por supuesto, a Bolivia, a Ecuador en su momento, y estos respaldos de Siri Gazán o de Verónica Mendoza a Boric no son casualidad, o sea, todo esto es un componente ideológico que tiene que ver también con avalar situaciones que son irregulares en la derecha y en la izquierda. O sea, no tendríamos que avalar corrupción o investigaciones que tienen que ver con criminalidad organizada a partir de la administración del poder de un Estado, porque complicamos la situación del Estado. O sea, México, no es que México respalde al presidente Castillo, es que AMLO, con intereses particulares, respalda al presidente Castillo, que no es lo mismo. Y por eso es que molesta tanto que el presidente de la República
con una ideología Pero en verdad tampoco está tan clara. Claro, eso es lo que le quisiera preguntar a Jorge Sí. también, porque, claro, uno escucha y uno dice, ok, pueden tener alguna simpatía por Castillo porque creen que es un presidente de izquierda, pero no es necesariamente por ser de izquierda que la Fiscalía lo está investigando. duda. No, nada que ver. Estamos hablando de nombramientos, a cambio de protección en el Congreso, duda. estamos hablando de licitaciones irregulares, estamos hablando de obstrucción a la justicia. Y, Jorge. y compras de congresistas. Por ejemplo, entre ¿No es otras cierto? cosas. De entre izquierda y otras derecha. O cosas. sea, mira, pero yo quisiera evaluar estas visitas a la embajada desde un par de ángulos. Primero, ¿la visita a la embajada era para llevar a Pacheco? ¿Para llevar a uno de tercer nivel? ¿O están preparando una camita para el propio Pedro Castillo y familia? Bueno, de acuerdo a un colaborador, Maduro habría conversado con Castillo directamente y habría dicho, sí, aprobado el asilo. Te garantizo que le doy el asilo. Ok. A los sobrinos y a Bruno Pacheco. Pero y a él mismo, posiblemente, ¿no? Ese es un tema muy importante. ¿No descarta usted que Castillo con esto haya Absolutamente. evaluado la posibilidad de asilarse también? Absolutamente, lo puede hacer un día, nos puede sorprender con todo, porque la verdad es que está con el agua acá, ¿no? Pero el segundo punto es el siguiente. ¿Quién graba al señor Camacho entrando a las embajadas? ¿Quién graba? ¿Al secretario de la Presidencia lo va a grabar el Servicio de Inteligencia? Impensable, ¿no es cierto? Pero ¿sabes lo que yo creo? Que se grabó él solo. No, pero es el equipo especial. No, ¿qué equipo especial? Es el equipo No, especial discúlpame, que ha hecho la ese es el la número. videovigilancia. No. Ese es el número. ¿En qué sostiene eso, ¿Por Jorge? qué? Porque Vidal Camacho, evidentemente, ha preparado todo el camino para salvarse el después. ¿Ya? Teniendo toda la confianza del presidente, lo ha ido traicionando, poco a poco, caleta, hasta que... Mira, hasta hay una creencia de que los famosos celulares que los han tirado al mar, no los ha tirado al mar, los tiene él, los ha entregado. Pero, entonces, si este ha preparado, ha hecho todos los actos preparatorios para salvarse, evidentemente, con un montón de elementos y argumentos que tiene, sabidos pruebas, fotocopias, de todo. Pero le puedo asegurar por las fuentes con las que se ha trabajado en Sí. estos reportajes que Sí. las fuentes, a ver, Yo no también tienen tengo que mis ver, fuentes. No es que Beder Sí. Camacho haya entregado esos videos. ¿ah? algunos- Le puedo garantizar que no han sido entregados por Beder no Camacho. pongas la mano al fuego. Y tampoco por Mira, por amigos de Beder Camacho. No pongan la mano al fuego por mafiosos. No, ¿ya? pero a lo que voy No es- porque los defiendas, sino que no a creas lo voy- que te a lo dicen que voy necesariamente. es a que ese material es parte del documento fiscal, a eso voy. No, sí, claro, porque lo he entregado, pues, porque evidentemente él es uno de los que está colaborando. Está más claro. Marisol, Mira, yo la verdad es que la conducta de traiciones reiteradas que nos están sirviendo para conocer la verdad, de esta suerte de pequeñas mafias de carteristas que están socavando la institucionalidad del país y generando situaciones de desconcierto general, como el tema de RENIEC, como el tema de los pasaportes, como el tema del crecimiento de la anemia, o sea, todo está funcionando mal, o sea, mejor dicho, nada está funcionando como debería de funcionar. Más allá de los niveles de responsabilidad, yo sí creo que estos son entornos que rodearon a Castillo, distintos entornos, además en distintos momentos. La declaración de Salas es clarísima, esa no fue mi época, yo empecé en febrero. Evidentemente, para ser colaborador eficaz tienes que tener un nivel probatorio que muchas veces se inventa y muchas veces existe. En cualquier caso, eso tarde o temprano se va a saber. Pero la suma de toda la información con la que cuenta la Fiscalía hoy le ha permitido al Ministerio Público, por supuesto en una colaboración con la policía que debe darse hace tanto tiempo y de la que deberíamos estar orgullosos, porque significa que estamos trabajando en que haya una investigación del nivel de que se ha tenido ahora y que ella llegue hasta donde puede. La fiscal puede llegar hasta presentar la denuncia y decirle al Congreso, no puedo más que esto, te toca a ti. Sobre eso tengo una pregunta, Sí. además para Marisol Prestello, pero me dicen que tenemos un tuit a propósito sobre la señora Verónica Mendoza, que estaba desaparecida desde hace mucho tiempo En Chile, ¿no? y que ha publicado Qué bueno saber de un encuentro con el presidente chileno. Es correcto. Este fin de semana estuve en Chile junto al presidente Gabriel Boric y diversos líderes políticos de la región para participar del foro Reconstruyendo Estados de Bienestar en las Américas. Y la verdad es que la señora Verónica Mendoza tiene mucho
que decirle a los peruanos antes que ir a Chile. Desde aquí, señora Mendoza, la hemos llamado, hemos, agotado, ¿no?, toda la batería de los celulares para poder comunicarnos con usted y pedirle, en tanto responsable política, líder de un partido, ex candidata a la presidencia de este país, que nos ofrezca un testimonio, que nos diga algo, qué piensa usted de lo que está pasando aquí. Pero la vemos más interesada realmente en lo que viene aconteciendo con la constituyente en Chile, de espaldas completamente a lo que ocurre en el país. Pero eso como anécdota nada más. Al margen del tema de los videos. De digamos, espaldas a lo que ocurre, sí, gracias a su colaboración. Ajá. Porque no es de espaldas a lo que ocurre y yo no tengo nada que ver. Es de espaldas a lo que ocurre que ella respaldó. Y claro, por eso es que se exigen cuentas ahora. Y por eso es que le hemos llamado, decía yo, hasta agotar la batería de los celulares. El señor Franke ha tenido que ir a testificar sobre, por ejemplo, Juan Silva y la presión que había del presidente para el nombramiento. Franke era ministro de Economía de ese gabinete. Claro. No nos olvidemos, Mirta Vázquez también ha sido presidente del Consejo de Ministros. Ambos son personas vinculadas al equipo que acompañaba a Verónica Mendoza. Y lamentablemente responsables del decreto que habilita la generación de ingresos para todas estas barbaridades que hemos visto. Entonces yo sí creo que, lo decía Jorge en la primera parte de su intervención, los ministros no pueden eximirse de responsabilidad porque los hechos se han suscitado gracias a que han habido normas habilitantes, actuaciones administrativas que han permitido el desfalco que estamos viendo hoy en el país y que es vergonzoso, ¿no? El manejo de los bonos es un manejo absolutamente populista que aprovecha la necesidad, el dolor, el hambre que ellos mismos crean, ¿no? Entonces, es una cosa Ahora, lo que no se interesante es explica. que los ministros, la única forma que se pueden eximir de responsabilidad es una renuncia inmediata. Sí, claro. Los que renunciaron antes, En eso está de acuerdo, Marisol. Sí, claro. pero que los sí. que renunciaron antes por otras razones, motivos, o lo sacaron o lo censuraron, no es una renuncia que vaya a liberarlos de responsabilidad. Por eso digo, los actuales y los anteriores. Muy bien, quiero Todititos. sumar a la mesa al doctor Óscar Urbiola, ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Hay varios puntos aquí. En primer lugar, ya nuestros invitados se han pronunciado, por ejemplo, sobre la responsabilidad de los ministros. Doctor Urbiola, muy buenas noches. ¿Usted coincide con...? Vamos a las imágenes que se grabaron hoy en Cusco, también para comentarlas con Marisol Perestello y Jorge del Castillo. El presidente fue abucheado en Cusco. ¿Qué pasó? Fue a inaugurar un hospital, ¿no? O la continuación de unas obras en un hospital. Y después se fue a almorzar. Estas son las imágenes. Vamos a subir el volumen para escuchar ahí lo que ocurrió. En Cusco, que el 90% de Horrible. ¡Fuera, corruptos, chupamedia! ¡Están identificando terrucos! ¡Somos protegen a un terruco de la policía! ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! ¡Fuera, Castillo, fuera! Vamos con unos comentarios breves de nuestros invitados, tomando en cuenta además que hablábamos de Verónica Mendoza. Verónica Mendoza además tendría que darle cuentas no solamente al Perú, sino especialmente a los cusqueños. Jorge, por favor. que votaron masivamente por Pedro Castillo. No hay que olvidarse de eso. Así que, bueno, me alegra que la gente reflexione, haga un propósito de enmienda y rechace esa presencia, ¿no? Marisol, ¿podría ser el comienzo de una reacción en calle? Yo creo que hay una reacción en calle hace mucho tiempo. Lo que necesitamos es que haya una reacción en el Congreso. Porque lamentablemente cualquiera de estas interpretaciones de las que hemos hablado pasan por 66 votos como mínimo. O sea, creo que la fiscal ha llegado hasta donde puede, a donde digamos, no va a haber discusión en la interpretación normativa. De aquí para adelante el Congreso tendría que tomar algunas decisiones que, por lo pronto, vamos a preguntarle en la calle. Los ciudadanos queremos un presidente que, por ejemplo, por un delito flagrante, la violación de un menor, un robo, o por temas vinculados a administración pública o a corrupción directamente, continúe su mandato y que no pase nada. Yo te aseguro que la gran mayoría de los peruanos dirían, no quiero. La pregunta es si ese es el espíritu realmente de lo que está escrito en la Constitución, donde además hay otro artículo que dice que se puede investigar al presidente, a los ministros, al defensor, al Tribunal Constitucional por la comisión de delitos.
lo que pasa es que con el presidente había una protección distinta, pero yo creo que este ha sido un caso que ha llevado al Ministerio Público, y no solo a la fiscal, a tomar una decisión como la que ha tomado, muy valiente. Es decir, no puedo ir más allá, habilítame. De acuerdo. Modifica el 117, consigue 66 votos y anda a referéndum, consigue 86 votos y modifícalo en 2 legislaturas, habilítame a hacer una investigación. ¿Cómo sigo con esto? Aclárame el camino legal. Esto correcto, es lo que aclárame tengo, el camino legal que puedo seguir. Esto es lo que tengo. Si él no fuera el presidente y ellos no fueran los ministros, ya estarían quizás con una prisión preventiva o en un proceso de investigación. ¿Cómo sigo? Y lo que el Congreso tiene que hacer, y esto hay que ser muy cuidadosos, porque no vaya a archivarse la investigación y suceda como en otros casos, que es cosa juzgada, y si no hay nueva prueba no se puede continuar después con la investigación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estas 25 personas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, niños incluidos, tienen una responsabilidad histórica. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestros invitados, el presidente Pedro Castillo, Jorge del Castillo. Bueno, qué bueno que Acción Popular, en la boca del Congreso de Aragón, a quien lo saludamos, haya tomado esta decisión, ¿no? Paso al costado, o el partido tomará la decisión de separarlos. Ahora, la segunda parte, bueno, también que haya un acuerdo partidario, pero está claro que no comprende a todos, por lo menos por ahora, ¿no? Así que vamos a ver qué cosa es lo que pasa en ese tema. Es la vacancia, sin embargo, les pregunto a ambos la salida más rápida cuando estamos discutiendo los problemas que hay de la interpretación de los artículos de la Constitución Mabel, y las reformas que primero hay que hacer. se pasó con el cambio que hizo el fiscal Sánchez, la primera valla, sí puede investigar. Viene la segunda valla, la fiscal de Benavides denuncia. La tercera será la comisión permanente, puede pasar. Entonces llegamos al pleno y ahí puede haber un problema. Por falta de votos. Así que creo que ese es un puntito que podemos analizar para ver cómo podemos resolver ese tema siempre en el marco constitucional, porque esa es una cosa que creo que todos nos hemos propuesto, ¿no es cierto? Todo tiene... Salida democrática. Sí. Actitudes como la de Acción Popular, por lo menos la reflexión que se ha hecho al interior del partido y de la bancada, y lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Susel Paredes, que ha votado en contra de la vacancia antes, pero que hoy ya cambió de posición, y muchos otros congresistas que están evaluando. Ver para creer. Ver para creer, pero ¿podría esta vez, Marisol? Mira, yo creo que todo eso es muy sano, porque ya no tiene que ver con un grupo de personas que tuvieron una posición inicial, ya no tiene que ver con enfrentamientos de ninguna naturaleza, tiene que ver con hechos que del cual el presidente es responsable, que han ido poco a poco haciendo que Tacna, que Cusco pongan en evidencia que Arequipa pongan en evidencia este rechazo a ese enfrentarnos, a esa ineficiencia sostenida, a ese desfalco del Estado, a esos bonos que son populismo puro y duro, y a esa corrupción habilitada por estos ministros que van a tener que asumir su responsabilidad en su momento, y a que no queremos perder el país y que los jóvenes que se están yendo no regresen, que es el capital humano irrecuperable. Yo sí creo, Mávila, que 87 votos hoy son muy difíciles, porque hay muchos intereses. Ya no hablemos de partidos, ya porque Keiko Fujimori y Acuña en su momento dijeron una cosa y sus militantes, sus partidarios, sus congresistas votaron en un sentido distinto o se expresaron en un sentido distinto en la Comisión de Constitución cuando se trató el tema del adelanto de elecciones. Es decir, no hay hoy necesariamente mucha coherencia partidaria, pero sí tienen que haber buenas voluntades. O sea, 66 buenas voluntades es lo que se pide. Ya, ojalá que algunos partidos puedan consolidarse y demostrar disciplina partidaria. ¿Qué más quiero yo, que soy una mujer de partido, que recuperemos la importancia de la predictibilidad en la acción política de los que representan unas ideas u otras? Pero hoy se necesitan buenas voluntades. ¿Qué se puede hacer con 66 votos? Se pueden hacer muchas cosas. Adelantar elecciones, modificar el artículo 117 para que ningún presidente, ni este ni ningún otro, con delito flagrante, con corrupción, con investigaciones de esta naturaleza, tenga una protección que es sinónimo de impunidad. Tampoco permitir que un presidente sea candidato siquiera si es sentenciado por delito doloso. Valídalo en referéndum, anda avanzando, camino largo, pero largo de 6 meses. Avanza en eso. Para la Fiscalía, sin embargo, el tiempo juega en contra, ¿no? Sí, por todos supuesto, los porque obstáculos que le está colocando el gobierno. Y el poder esconde las pruebas, y el ¿no? poder esconde las pruebas, pero vamos a ver, nos ganó el tiempo, vamos a una pausa, les agradezco a ambos haber estado esta noche con nosotros y regresamos. Pero hay que pedir a la gente que todos los días a las 7 de la noche saquen Toque sus las ollas, ollas. pues es una forma de protestar. No van a las marchas por alguna razón, pero sí pueden expresar su En protesta todo el país. pública. En Yo todas creo que partes. tenemos que reclamar El despertar ciudadano. y el honor en el ejercicio político, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa.